llegó el momento de presentar a un player que viene hace muchos años, muchísimos años, ¡Apa! un par de décadas en la movida del hip hop, Intenso. representando desde Santa Fe. De hecho, cuando vino Kobe la otra vez lo recontra super avaló. Yo recuerdo con el paso de los años haber intercambiado ya varios mensajes, he escuchado algún tema de él en la segunda década de su carrera quizá. Y cuando estuve escuchando los temas más recientes dije, ah, mira esa evolución de sonido y de Claro. flows. Me resultó interesante. Y más allá de ser un rapero, artista independiente, también es un tipo que maneja data, que da talleres, que entiende el hip hop como una herramienta de transformación social. Y de todo eso vamos a hablar en una entrevista épica. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso, manitos para arriba, reacciones en el chat y mucho amor. Delfino Flow está en la casa. ¡Dale! ¡Pa! ¡Dale, viejo! ¡Po, po, po, po! Hola, hola. Chicos, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. La verdad que es algo completamente anhelado desde pendejo, ¿viste? Grande. Se dio. Desde que escuchaba Dogs Life, ¿viste? Para bajar los primeros temas. Había data La ahí marca de también, agua ¿eh? ahí. Es que Imborrable. ese tag, les aseguro, ese tag es de 2008. El tag de Dog Life salió antes de Maybach Music. Y antes de todos esos tags, está ahí. Te lo aseguro porque vas a escuchar el de Maybach Music y es como de 2011. Este de 2008 y salió medio de rebote porque lo había grabado. Es una voz que quedó de ultra limado de 2008 cuando grabé la primera mixtape. Y cuando empecé a subir los videos le dije a mi DJ, fíjate en algún disco que quedaron las sesiones del estudio, fíjate que había una vocecita al final de una canción que No, quedaba con un tesoro. eco que decía Dog Life. Y esa es la historia. Tesoro, tesoro. Pero Aparte, bueno, pasan los años y vos también hace muchos años que estás en la movida. Y lo primero es, habiendo recorrido tantos escenarios, tantas movidas distintas dentro de la cultura del hip hop, y no solo en Argentina, sé que estuviste en una gira latinoamericana, por Perú, por Ecuador, sé que te venís moviendo y activando. ¿Cómo se siente o qué cambios notás estos 20 años viniendo, vamos a decir, desde Santa Fe? Porque todos muchas veces nos Sí. olvidamos nosotros que vivimos acá en Cabo y decís, vino tal, sí, me tomé el subte y lo fui a ver, viene tal, che, Limp Bizkit, sí, tuvo bueno el show, y viene Kendrick, y para nosotros es como, lo damos por hecho que es todo a 20 minutos de nuestra casa, pero sabemos que cuando toca viajar, ir a una compa, darse a conocer y demás, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Viste, pasó mucho tiempo. Vos nombraste que salió el Dog Life ese de 2008, ¿no? Y yo arranqué tipo a rapear en el 2006. Entonces ya hay un largo camino. Lo que más lo veo es que Santa Fe cambió un montón. El interior está representando muchísimo. Y hoy en día en Santa Fe me parece que hay una familia, una comunidad. Y que de a poco están saliendo cada vez más artistas, más competidores. Las plazas se llenan. Hay una unión que quizás antes no había. Viste, al menos de los círculos donde me muevo yo, constantemente estoy con gente más joven, entonces es como que me voy nutriendo y muchos prejuicios se han ido y hoy me siento como más maduro para poder compartir desde mi postura todas las demás, todas las aristas que hay. Entonces me parece que un poco trayendo a mi casa, que es Santa Fe, creo que estamos bien plantados y está comenzando. Bien, sí, es que se escucha, están haciendo ruido y más que ruido, sonidos armoniosos, Sí, pues se escuchan sí, y se sí, siente sí. muy bien todo lo que están agitando. La escena de Santa Fe particularmente, nunca fui a Santa Fe, imagínate. Sí a Rosario, Sí, a Rosario. que me imagino que también Santa Fe y Rosario deben tener ahí cierta disputa o cierta cosita, pues Rosario como cultura del hip hop fue la primera ciudad que fui por fuera de Buenos Aires y un lugar al que fui 15, 20 veces a shows Sí, y eventos. sí, sí, sí. Y no sé si era igual en Santa Fe, pero me acuerdo, en 2005, por ejemplo, toqué en La Florida. En la Y Florida. era la primera vez que me dieron un cartelito que decía artista. Y Ah. con eso podíamos acceder a una combi y comer unos sanguchitos. Y yo Ay, ese día no. dije, estoy pegadísimo. Claro. Soy Olvidate. artista, 2005. Y Rosario estuvo muy avanzado en cuestiones culturales en aquella época.
Siempre, Sí. históricamente. Sí, sí, así que venían muy bien, pero digo, no sé cómo estaba en Santa Fe en aquellas épocas. Por ejemplo, Rosario también tenía exponentes en nivel de Argentina reconocidos. Mala Semilla, bueno, Natural Rap, Natural La Rap, sí. Resistencia. Y bueno, yo por siendo santafesino y estando a tan poca distancia, todos esos players que nombraste son amigos, ¿viste? Bien ahí, Y, altos players. Y gente que empecé escuchando yo, ¿viste? Y ahí de vez en cuando vuelvo a algún tema de esa época, tipo mencionaste Mala Semilla. Sí, hay uno del payador urbano Sí. que es de Streetball, el de Calle 6, creo que sí, es. Ese sí. a veces lo pongo y digo, el chabón no puede Sí. estar tan No, adelantado, no. rapea una bocha y es de hace como 20 años el tema. Entonces siempre hubo como muy buena comunicación, Bien. al menos como siendo santafesino de capital. Y además, bueno, Rosario sigue siendo Santa Fe, pero bueno, una ciudad portuaria, una ciudad con más habitantes, por ende más movimiento. Y sí, el hip hop y la cultura del rap estaba más leveleada en algún punto, ¿viste? Con más producciones de bandas que con su formato empiezan a producir su primer disco, su primer material. Entonces eso por ahí no pasaba tanto en Santa Fe hasta que comenzó a pasar. Bien. Y mucha relación, digo, te vas a Rosario de toque, sea Claro. una compe, sea te vas a Dedo, te vas Y en también bondi, está una hora y Gobernador Galvez por ahí. media. Sí, está bueno. Porque ahí están los pibes de Problems con lo del streetball, que ellos fueron Ah, ¿sí? pioneros también y siempre la reagitaron. Digo, siempre hubieron movidas, pero bueno, como a veces decimos que acá en Buenos Aires nos llevamos cierto protagonismo, en Rosario también, Sí. mismo la Voz Crew con el breaking y todo. ¿Cómo era? Eh, 2006, porque para que la gente se dé una idea, YouTube nace en el 2005, pero en el 2006 ni lo usábamos, no existía, No. ni se subía música, ni nada de eso. Había habido una batalla de los gallos que tampoco tuvo ni la publicidad, ni toda la cuestión que se imaginan, y como, bueno, sí, había ganado Frescolate, pero no tuvo el hype que tiene hoy en día. Exacto. Después, no sé, creo que no había ni WhatsApp. No, No, no. no había No, había WhatsApp. Bebé Pin. No. No había WhatsApp. De- Entonces, No había ni Facebook. MSN. Ah, era MSN, MSN. las movidas rappers eran muy distintas. Entonces, o sea, no había la conexión real, por ejemplo, para marcarles algunos hitos importantes Ah, sí, por eso. del rap de Argentina. ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué es lo que te enamoró? Mira, un shout out para Rosario, no puedo no mencionar a los chicos de Purple House, ¿viste? A Purple Pablico House, Mam, Pablico, bien ahí. que comenzando a rapear en el 2006, obviamente me empezaba a nutrir del hip hop nacional y del hip hop regional. Entonces, todos estos proyectos yo los reescuchaba, súper fanático, intentar descifrar qué data bajaban. Yo comienzo de manera muy loca, terminando la secundaria, tipo, me tomaba como algunos copitas de más y empezaba como a tirar mis primeras improvisaciones, jugando. Un día, Santa Fe es una ciudad con mucho rock and roll y mucho reggae en ese momento, hypeado en tener referencias como banda de rock and roll, La Cruda. En el reggae, bueno, Butumbaba, Sig Raga, son bandas que vienen de Santa Fe capital. Y como es una ciudad chica relativamente, somos 500.000 habitantes, bueno, en un asado me tocó conocer al cantante de una de estas bandas, me escuchó y me dice, yo te voy a presentar, hay un dúo de unos amigos que están comenzando a producir, me dice. Así que te voy a mandar para allá. Eso en esa época, 2006. 2006. Así que Ahí. hago un paréntesis. Encontrar un productor de hip hop No, o de no. esos sonidos en WhatsApp. aquella época Muy era como difícil. wow. No, Por lo no. general te producía alguien que venía del rock o de Sí, otro palo. claro. Con suerte. De hecho, hasta en ese momento no había una producción física de decir, bueno, este proyecto tiene este demo. Y justo caigo en un dúo que se llamaba Única Actitud, DJ Vinilo y MC Adrianox en ese momento. Llego, me aprendo los temas porque me hice fanático de su demo, se llamaba Demoliendo. 6 temas. Al mes me lo aprendí y justo ya entro yo segundeando las voces, viste, los coros, como de lindo. corista. Al mes y bueno, me aprendí esos 6 tracks y ya todo el camino de ese primer momento, el camino del vivo, yo lo curtí todo. Entonces como que primero fue como más fácil para mí el vivo, todo lo que era los retornos, el micrófono, y después empecé a grabar. Pero bueno, ellos ya producían las instrumentales. Me acuerdo Bueno, que avanzado. íbamos a tocar con un CPU de esos grandotes, o sea,
Bueno, avanzado y zarpado, y también para que la gente entienda, porque ahora me desbloquean recuerdos, era muy común en aquella época que vos rapeabas y dabas muchos shows, pero que no tenías los temas grabados. Exacto, Porque vos, exacto. digo, desde que empezaste en 2006 a rapear, ¿cuándo sale tu primer material? No, igual los pibes ya estaban como produciendo y en el 2006 ellos sacan Demoliendo el primer demo, comienzo a tener como una carrera de girar mucho con ellos por el interior de Santa Fe, pero bueno, lo que pasaba es que en esos años Santa Fe, no sé bien, si bien no había producción así como fonográfica, más profesional, por ejemplo me acuerdo que hubo no sé llamarlo congreso, pero hubo unas movidas grandes de Santa Fe donde cayeron muchos artistas del hip hop de toda Latinoamérica. Tipo, y ahí compartíamos escenario con Actitud María Marta y con varias bandas de otros lados. Y me acuerdo que yo por ser pequeño de alguna manera, o sea, ya tengo mis años igual, pero siempre aparenté menos edad, entonces me llamaban, ¿viste? Y entonces muchas bandas del género, cuando iban a tocar a Santa Fe, era o le abríamos nosotros por tener este material o me invitaban a mí a subir. Entonces esa fue como mi primera experiencia. Y mi primer disco lo laburo en el 2009, pero lo saco en el 2011 ya como Delfino Flow. Mi primer disco solista sale en el 2011. Claro, pero por eso digo, Claro. si pensás de 2006 a 2011 son 5 años, Son 5 cuando años. hoy en día también como la industria te requiere Sí. una máquina de Sí, lanzamientos. y la otra vez hablaba con un par de colegas más jóvenes, ¿no? También en un stream, y yo le contaba que el proceso de crear un disco con 13 tracks y nos llevaba 2 anitos. Wow. Sí, era un proceso, obviamente, que no estábamos a la velocidad de ahora, pero sí, el primer disco lo laburé como 2 años. Bueno, y todos estos 20 años, digo, ¿te pusieron a otro ritmo, a otra velocidad? ¿O haber vivido y experimentado eso también te dio como la sabiduría de decir, no hay ningún apuro? Y es como un collage toda mi carrera artística. Tuve el privilegio y suerte, por así decirlo, de tener muchos amigos cineastas, fotógrafos, diseñadores, y la entendí por ahí. Dije, yo tengo un amigo que es diseñador, otro que es todos estudiantes, ¿no? Otro que tiene la cámara. Justo un amigo se había comprado su primer cámara que filmaba con Super HD 2010 y me dice, vamos a probarla. Y ahí yo saco mi primer corte de difusión que se llama Así va la vida, que es un video donde por ahí hay mucha gente que me recuerda a través de ese video porque yo andaba en una bicicletita rodado 20. Una de mis pasiones siempre fue, bueno, lo que es el freestyle de BMX, ¿viste? Sobre todo el street, que también ahí se crea un paralelismo con el rap. Los bikers que en esa época andaban sin frenos, Sí. tenían un estilo calleja, ¿viste? Y el estilo calleja viene de Brooklyn, en la bike, ¿viste? Barandas, un estilo agresivo. Y ahí yo no podía entender por qué no usaban frenos. Pues generalmente la BMX se usaba rotor. Bueno, estos chabones no tenían freno y en todos los clips que veíamos había como un rap calleja. Y bueno, ahí lo empiezo a asociar y voy dejando la bike, voy dejando de competir y de darlo todo, ¿viste? Y empiezo con la música de lleno y empiezo como a tomar un poco de eso. Buena data la de BMX. Ahí creo que A$AP Ferg de la crew de Sí, A$AP Rocky sí, meten sí, bastante sí, ahí sí. de BMX. Ya no Y- sé si es... Porque ellos además son de Harlem, me De parece. Harlem. No sé si tendrán otro estilo. Pero bueno, en el Parque Rivadavia acá, que fue un poco un Oh, núcleo, sí, sí, sí. andaban una bocha. Pero yo, si la memoria no me falla, tenían un freno, ¿puede ser? Sí, un freno trasero, pero después, bueno, se usó el rotor, que era como los cables integrados para girar, el manillar, ¿viste? Para hacer otras pruebas. Pero ya llegó un momento que vinieron estos que sin frenos y con pegs. Ahora, no es. Tengo uno de los pibes de la crew, Maggi, sí, le mete y le apasiona toda esa movida. Pero he visto también ahora en Nueva York como que hay unos, es más, creo que los vi en Nueva York, unos de que van muy pegados a los autos, esquivando los finitos. Sí, sí, con otro rodado quizás. Ahí va. Pero son como BMX, tipo rodado 20, pero son rodado 24. Ahí va. Y después en Brasil creo que vi unos, pero que hacen como unas bajadas que también esquivan, pero no sé si se paran en el asiento, Ahí, tiran unas. Está todo muy evolucionado el mundo de la morros. bike. Muy evolucionado. Entonces, tipo, recuerdo eso, mi primer video, yo poniendo la bike como protagonista, ¿viste? Y en la rodado 20, yo tenía el pelo así todo, me hacía un afro hecho con jabón, tipo, tenía un look loco. Entonces, bueno, esa es mi primera experiencia.
mi primer disco y cómo lo difundí, porque bueno, no había material así en Santa Fe. Y de hecho, por ejemplo, tiro un shout para el Rufián, ¿viste? El Rufo querido de La Conexión Real, que el año pasado fue a Santa Fe y me dejó bien parado porque le decía a los pibes, che, ustedes a Delfino lo tienen que cuidar, qué sé yo, como me tiró un shout ahí delante de toda mi gente. Y cómo no recordar que los primeros videos que veíamos nosotros siendo de Buenos Aires era de este tipo, por la calidad, y un poco volviendo a eso, ¿no? Que sin saber que estaba formando un equipo de laburo, estaba formando un equipo de laburo con amigos y metiéndolo al proyecto. Y así transcurre magias raras de la vida que uno nunca se piensa que va a suceder, pero un recuerdo bonito que tengo es con ese primer disco que es homónimo, o sea, se llamó Delfino Flow. Le abrí el concierto Manu Chao en Rosario, en el Metropolitano, en el año 2011. Y ahí lo defendí. Bueno, teníamos guitarra, era como una banda. Tocábamos con pistas, no teníamos batero, pero saxofón, guitarra, percus, bueno, coros. Entonces esa fue una fecha muy loca para comenzar esa. Si bien ya venía con toda esta del 2006 rapeando, haciendo coros para el proyecto ya consolidado, pero mi proyecto empieza ahí, tipo 2010-11, y ahí fue un antes y un después. Bueno, zarpado. Y ya habías mencionado también Actitud María Marta. ¿Qué otros recordás que hayas compartido escenario? De hecho, vos estuviste este fin de tuviste un show. Este fin de tuve un show. ¿Qué sucedió ahí? Ayer en la Copa Canábica, la Copa con poco humo de mi amigo Chapi. ¿Qué sucedió? Podemos imaginarnos bastante, sí. Pero respecto al show. Che, no, me preparé un showcito de mis temas así que consideraba que estaban piolas para tocarlo en un evento de tales características. Y uno tras otro. Igual vos, digo, más allá de los sonidos nuevos que me gustaron, como bastante espaciales y chill, he escuchado cosas anteriores que eran con más influencia reggae, claro, dancehall. Estos primeros discos, el del 2011, es pura influencia reggae, dancehall, dub, ¿viste? Porque laburamos con un productor esos discos y bueno, venía por... No salía eso, naturalmente no salía eso y también me gustaba hacerlo. Y bueno, ya después en el 2014 saco mi segundo disco que se llamó Fractales, un poco más místico, ¿viste? Y ese también me gustó mucho ese disco. Con ese disco pude viajar a Perú y Ecuador y también a España. Hay un video de una canción que se llama Ritmo de Vida que tuve la suerte de grabarlo en Barcelona en ese año. Así que es como que me fui moviendo con la música, me fue abriendo puertas y... ¿sabes a quién pude telonear en España? ¿A quién? Teloneé a Triple X, el Gordo Master. Sí, Spanish Fly. Ya no te acuerdas. Y después a Dúo Kie en Granada. Y la verdad, bueno, bien, tocó el J mayúscula de DJ, una cosa re loca, ¿viste? Y en ese momento me acuerdo... Esos eran como los ídolos que veías en Hip Hop Nation, todos los que aparecía, todo el rooster de players. Dúo Kie creo que tenía un tipo Enchúlame la máquina español, entonces se popularizaron. Es que en aquella época, como vos decís, 2006, a ver, desde inicio de los 2000 hasta fines de los 2000, España habían desarrollado una industria y un poco de entretenimiento. En cierta forma, under tenían discográficas y apoyo a las discográficas, pero no al nivel que hay hoy en día, pero igual hacían de todo. Tenían lugar para el humor, tenían lugar para marcas de streetwear de ellos, tenían sponsoreo de marcas yankees, daban conciertos en festivales. La industria ya estaba ahí. Claro, y desde acá nosotros lo veíamos como, wow, tan re pegados los de España. Sí. Así que bueno, eso también, un recuerdo de mi segundo disco, digamos, Fractales. Ya después al otro año saco un disco que era más, ya cambiando el sonido y cambiando tenía ganas de hablar de otras cosas. Porque en Fractales, tipo, tuve un viaje en la selva amazónica del Perú, ¿viste? Un viaje chamánico. Un viaje chamánico, estuve 10 días en la selva con mi querido Gonzalo Gato, cineasta, en ese momento filmaba mis videos, ahora vive en México él, y me llevó y estuvimos ahí 3 meses igual de gira, también dando show donde podía, ¿viste? Haciendo todo lo que podía hacer con la música, pero fuimos ahí a este viaje con una familia ahí de la selva, un viaje de ceremonia de la ayahuasca, estaba muy metido en eso, un viaje más espiritual, de sanación, y lo loco de esto es que cuando en la ceremonia el chamán canta, se llama Ícaros. Los Ícaros
es un canto, pero que después se puede codificar con el tejido de las señoras. Entonces van haciendo como todo un tejido en telares, flúor, viste, que son todos simétricos, son como unas mandalas laberínticas re locas, que son cantos. Y cuando el chamán en la ceremonia canta, grabamos, nos trajimos las grabaciones y ahí hicimos un corte promocional, hice video también en la selva. Entonces ahí estaba más místico. Con Fractales. Ya después, 2018, saco Generación Bastarda y eso tiene un poco que ver con un paralelo en mi carrera que en un momento me di cuenta que podía activar desde otro lado el hip hop. Y bueno, me recibí de psicólogo social, que no es un psicólogo que pueda operar con individualidades, sino con grupos, y siempre lo tomé por el lado del rap. Porque cuando terminé la secundaria tuve que hacer un trabajo para una materia de sociología, donde, y esto ya era antes de este año que te estoy hablando, pero me entero de que en Colombia había talleres de rap. Y digo, sí, Colombia lo tuvo muy avanzado siempre. Y entonces hago un retrabajo, la profe me felicita, quedo ahí. Eso era cuando estudié comunicación social un tiempo. Después estudié psicología social. Y ahí dije, bueno, pero es una profesión media rara, medio que me tengo que inventar el laburo. Digo, ¿qué hago? ¿Por qué herramienta tengo? Y volqué todo eso que había aprendido ahí en hacer un proyecto de talleres. Y desde el 2014 hasta ahora, la actualidad, no solo soy como el Delfino Flow que saca discos o que toca, o sea, que le gusta rapear, producir, sino que también me metí por el lado más pedagógico y de acompañar un montón de procesos. Y mis talleres siempre fueron en las partes más vulnerables de la ciudad, viste, donde no llega nadie, donde hay que pisar el barro. Y desde ahí hay un camino ya recorrido, ya más de 10 años ahí. ¿Y qué son? ¿Estilo talleres de escritura, por ejemplo? Sí. De todo, porque he llegado, o sea, en una primera instancia los grabé a todos, ¿viste? Y a fin de año hacer una refecha. Han pasado por el taller a algunas figuras del rap hoy en día, qué sé yo, por él, Ana Milagros la está rompiendo, y yo me acuerdo de que cuando era adolescente caía con los freestylers al taller, ¿viste? Zarpado. Y es un taller que fue moviéndose por toda la ciudad, en diferentes sitios. Eso tiene el rap también, que al no tener que invertir tanto en instrumentos y poder ser parte de tu catarsis artística, es mucho más accesible cuando alguien se quiere expresar y puede llegar a lugares más vulnerables. Sí. Y siento que no es que yo enseñe a rapear, no, yo facilito todo el encuadre y las herramientas para que se puedan expresar, para que salga la voz, ¿viste? En primera instancia. Y después sí, cuestiones más técnicas para escribir, ir desarrollando una canción, hasta llegar a la grabación, y hasta después cómo se puede uno manejar. Yo siempre hablo de que puede ser un camino profesional, que es un trabajo, y que le metan. Lo que tiene, justo estoy reflexionando un poco sobre lo que dijiste, Auro, de que sí, en el rap uno no tiene tantos recursos, no necesitan tantos recursos para rapear, quizás como unas ideas, un cuaderno y una lapicera, pero cuando vos te querés dedicar y vivirlo de una manera, vos le invertís tu vida. Tu vida. Sí. Es esa, es como no es tan económico si vos lo vivís a fondo. Vos invertís ahí tu vida y son años que le dedicás a eso, que digo, en tu caso también, por ejemplo, no es que solo a tu carrera, a este trabajo, a apostar a que mañana puede ser mejor, a que los pibes pueden tener un mejor futuro, a que se expanda la cultura del hip hop. De hecho, cuando estuvo acá Kobe también. Delfino. Un shout grande para Kobe, que de hecho él hace poco tiene un proyecto donde una vez por mes reúne a toda su comunidad y hay una choripaneada gigante. Sí, y Kobe es máquina. La otra vez reunió 80 pibes en una vecinal, justo en el barrio San Lorenzo, donde yo comencé a laburar territorialmente, y le decía, loco, no puedo creer, muchas gracias por invitarme, y fue mi primer charla para 80. Ahí, Zarpado. esa noche. Y lo que le contaba, a modo de referencia a esto de invertir, tengo un recuerdo de ir a buscar los 500 copias de disco físico, viste, que mandaba a hacer acá a Baires, y la busqué en una tricicleta que yo usaba para repartir viandas. Me gustaba esto de la tricicleta porque te permitía doblar en 2 ruedas. Sí. Me acuerdo que nada, ese día que era un perro con 2 colas, estaba contentísimo con mis discos atrás, no llevaba viandas, llevaba mis discos, y ya sabía que lo iba a regalar, vender, lo que sea, pero
Y nada, ese era una inversión total, ¿viste? No, o cuando te daban tu mesada o cobrabas una changuita o algo y decías, bueno, voy a comprar estos discos de rap porque quiero escuchar a este artista y lo quiero invertir en eso y son míos. Y no sé, tienes 12 años, 13 años, 14 años y vas un poco haciéndote la carrera así. Exacto. Sí, Son sí, lindos recuerdos. lindos momentos. Algo interesante que había dicho Kobe y también en estos 20 años y justo hablamos de Rosario y las apuestas que tuvo por la cultura tantos años. Yo hace no sé si hace tanto de no, pero bueno, quizás hace un año o dos y demás situaciones. Él estaba como bastante convencido y yo avalé y compartí de la participación de el Estado. No hablo de ningún partido político puntual, sino del Estado como Exacto. aparato, interviniendo, apoyando, ayudando, empujando, integrando la cultura del hip hop. ¿Cómo ves esa visión? Digo, como artista independiente y también haciendo trabajo social. Claro, mira, es como que ahora, actualidad, 2026, está hypeado, o sea, está la industria, hay industria, ¿no es cierto? Y entonces como que si vos haces una convocatoria al taller, van a ir, ¿viste? Porque es como más, está más naturalizado, pero en ese momento no estaba naturalizado. Ni siquiera para que el Estado pueda proveerte, no sé, vos querés dar el taller, pero y en un momento, muchos años laburé a corazón, pero en un momento ya no podía. Entonces, de alguna manera tenía que transar con alguna secretaría, algún programa, algo que se dedique a eso para decirle, che, yo por ahí tengo esta propuesta, que es un taller de rap o un taller de rimas, siempre le llamé. Y a diferencia de lo que se está acostumbrado en territorios tipo el fútbol, la herrería, la carpintería, viste, todos... Pero y sumo un detalle, digo, si yo pago mis impuestos y hay una parte que va supuestamente a cultura y veo que hay espectáculos de tango, me encanta, perfecto, de folclore y todo, digo, el hip hop es cultura también. Entonces, debería ir una parte de mis impuestos a la cultura del hip hop y que con eso se haga algo productivo. Sobre todo porque hay gente que se siente representada por eso. Y hoy en día te diría que la mayoría de los jóvenes es el idioma que ellos hablan. Sí, totalmente. Y de hecho yo la primera vez que consigo como el espacio para poder desarrollarme, empiezo haciendo todos los talleres que ellos proponían, fútbol, herrería, carpintería, tipo, hasta que empiezan a sentir que había una hit en lo que yo estaba generando, porque de repente eran 20, de repente eran 30, de repente eran muchos barrios, entonces a nivel político por ahí llama la atención, ¿viste? Entonces, fue con mucho esfuerzo igual, yo empecé trabajando tipo para el Ministerio de Seguridad en ese momento, que tenía como un programa dedicado a muy borde con la línea delictiva de alguna manera y los menores, como para sacarlos de ahí. Y, o sea, costó convencerlos de, che, por ahí no usemos me encanta el fútbol, está re piola jugarlo, pero bueno, en ese momento empezaba a tirar la semillita de vamos a juntarnos a rapear. Y lo que me fue muy bien, y esto que me doy cuenta a lo largo del proceso, crear himnos que referencien a la crew, al barrio. Esos himnos la cantaron generaciones en el barrio. Generan identidad. Sí, generan identidad. Y tanto de la identidad como para, no sé, trabajar un duelo, viste, que han pasado situaciones así también, donde el rap funciona como una catarsis total y para una elaboración de lo que acontece. Y de esa manera, la memoria y el recuerdo y el graffiti de la mano, y son cosas que no me daba cuenta que las estaba viviendo hasta que hoy digo, no, esto fue muy hip hop también, muy hip hop. Y hoy en día siento que recién ahora, con casi 39 años, y desde los 18 que estoy rapeando y que estoy metido en el hip hop, recién ahora digo, bueno, yo estoy uniendo estas dos partes, como que se están haciendo una sola cosa. Y más seguro, ¿no es cierto?, frente al mundo, que quizás antes por ahí me costaba decir lo que hacía, o comentarlo, lo hacía más desde otro lado. Hoy en día como llevo la bandera como con orgullo, ¿viste? Bien ahí. Llegando a los 39, ya próximo 40, considerados por muchos la mitad de la vida. Uf. ¿Qué fue lo más grande que te dio la cultura del hip hop? Oh, qué difícil.
Algo que no te lo da el fútbol, que no te lo da la psicología social, que no te da nada. O sea, cuando vos le dedicás tu vida, o sea, uno sacrifica mucho tiempo, años, por así decirlo, los invierte, pero siempre algo te da. Yo creo que, mira, capaz que nada que ver, me voy por las nubes, pero me genera que siga recorriendo, o sea, teniendo sangre, ¿viste? Es lo que me mantiene con vida, digamos. Sin esa sangre corriendo no sé, no encuentro otro paradigma, ¿viste? De dónde sostenerme, porque interpela de muchos lugares. La cultura es muy evidente que es necesaria, ¿viste? Y genera identidad, genera comunidad, genera amistad, genera valores, genera una ideología, un modo de vida, ¿viste? Y generalmente en la comunidad hay de toda clase de personas, ¿no? Pero cuando es hip hop, ¿viste? Se siente, y es hip hop y es un refugio, un hogar para un mundo tan raro, ¿viste? Somos un hogar, somos una familia. Tal cual. Creo, de hecho, hay una canción, creo que de SFDK, que decía algo así como que por solo ver a uno que sabés que es rapero, lo invitarías a dormir a tu casa. Exacto, ese tipo de cosas. Más en una época que era un hallazgo encontrar uno rapero, o también, yo la primera vez que fui a Rosario conocí allá a los pibes de la plebe y nos quedamos en su casa y habíamos ido sin plata y el que tenía que venir con nosotros no vino, quedamos varados en Rosario, llevamos aerosoles en la mochila, les enseñamos a pintar graffiti a los pibes que quedaron reservados tagueando por todo Rosario y nos avalaron, nos sponsorearon y volvimos gracias a ellos. 19 pesos el pulqui salía. Toda es la camaradería. Sí, exacto, es esto de por ser raperos nomás. 2004 fue esa secuencia y creo que rapeamos ahí en las 4 plazas de Rosario. De hecho, tengo una foto por ahí perdida. Plusito con el pelo largo. No, ¿en serio? No era Plusito, era Ale Plus. No había IA para hacerlo. No había IA. Ahí pantalones para gente de tamaños más grandes, pues tampoco es que había tanta ropa de streetwear conseguible. Claro, y eso, como que te tenías que comprar talla más grande y ya, no estaban diseñados para Tote el dice estilo. algo, usábamos ropa para gordos cuando no había ropa rap, una cosa así. Bueno, ¿alguna data para la gente que nos está viendo, que tengas para compartir, próximas fechas, lanzamientos, dónde escuchar tu música, cómo encontrarla, Mira, redes? mis redes, tanto en YouTube como Spotify, Delfino Flow, viste, ahí hay material de toda esta 18 años. Y estoy bueno, ya craneando un disco nuevo, porque ahora la última vez que saqué un disco long play, digamos, fue en el 2018, 19, y desde ahí no saco, me dediqué a hacer singles, a colaborar. Bueno, no lo mencioné hoy, pero tuve la suerte de trabajar un par de colaboraciones con gente de Sao Paulo y nada, estuve en unas favelas re picantes, unas favelas todas grafiteadas donde por ahí el proyecto de favela tiene que estar toda pintada, ¿viste? Sí, no, igual el nivel de cultura que tiene en Brasil. Sí, no, de hecho, en San Pablo tienen lowriders. Sí, y lo que me gustó, esto fue en el 2020, que estuve ahí, haciendo estos laburos, fui a una batalla de gallos abajo de un puente, era muy película, muchos B-Boy, Big Ears, era gigante, y no había jurado, era aplausómetro. Ahí va. Tipo, y flasheé, dije, De hecho, wow. no sé, yo hosteé una en Belém do Pará y también para Amazonia, norte de Brasil. Y tienen una forma de hostear, no sé si la tienen en San Pablo también, pero los host tienen como un grito de guerra previo. Y Tiene boom, mucho se flow ensaya. en portugués. Sí, no, además que allá tienen la pichazao y todo otros estilos de graffiti bien crudos. Hacen unas letras como lo que para acá nosotros sería como tumberas y pintan muchas veces como en terrazas, serían como una especie de rooftops, pero pintan en balcones, en edificios abandonados y queda crudísimo. Sí. Y la última vez que estuve allá en Brasil, bueno, la última vez que estuve no, en 2022 más o menos uno me dice sí, pero nosotros vamos como a pichar a los barrios donde tienen mucha plata. Pues yo muchas veces lo veía en lugares medio abandonados, medio gueto. Me dice, no, esto es para los lugares que tienen mucha plata, porque sabemos que la gente que tiene plata para pintar su casa después va a contratar a alguien del morro. Muy buena. Porque ya estaba con que, vamos a lo del pichazado, vamos, y estuvimos ahí en un par de lugares crudos. Si Dios quiere, ahora en septiembre estamos de gira con el equipo de básquet ahí pasando por San Pablo un poquito. Vina. Out of context, total. ¿Alguna vez, tómatelo como un piropo, ¿alguna vez te dijeron que tenías un aire a Daddy Yankee? Sí.
Sobre todo cuando digo mi edad, ¿viste? Che, pero ¿qué onda? Ah, sos como Daddy, claro. Pero bueno, no te voy a Bueno, negar que que, no que envejece. ahora el flequillito volvió por un homenaje a él también. Cuando lo veo a él espléndido, digo, no puede ser. Bien, Ah, es que bien, igual claro. fue un Pero sí, trendsetter. me lo han dicho. Daddy gracias. Yankee y G-Unit, y 50 Cent a los inicios, mediados de los 2000 eran las máximas influencias Sí, prácticamente sí. estéticas. Por más que se vestían igual y todo, pero éramos más parecidos a Daddy Yankee que a 50 Cent, Sí, todos sí. acá desde Argentina. Bueno, Player, vamos a cerrar esta entrevista con un temazo en vivo. Antes vas a mandar un shoutout. No, está esto. Ok, mando yo un shoutout. Nuestros amigos de Solo Urbano te hacen llegar, ya que te ves tan joven, tan flex, te Un confunden regalito. con celebridades y famosos. Una data espectacular para que armes ahí unos outfits para los próximos me shows, digas, para los chicos, próximos gracias. videos, para las Gracias. próximas giras. Ojalá que te encante, como nos encanta todo lo que nosotros pasamos a buscar por solurbano.com. Solurbano.com. Así que gozando con toda. Deseo también que la hayas pasado muy bien. La pasé increíble, y un sueño hecho realidad, la verdad. haya estado Qué a la lindo, altura esta entrevista y también homenaje para alguien que le viene metiendo hace tantos años y activando no solo en Santa Fe, sino influenciando un montón de pibes y pibas con todo tu laburo. Y como van pasando los años y esas semillas que se van plantando se convierten en plantas, en árboles Sí, de exacto. exquisitos frutos para la cultura. Ahora sí. Yo no sé por qué estaba pensado como lo de los autos. No, eso viene después. Sí, ya sé, pero y eso que lo estaba leyendo, pero Y pasa, hay que... es que es mucha data y emoción. Delfino Flow en Antesana 247 en la mansión, en la cuna del trap argentino. Cuando Chop suelte ese beat, Eso. tenemos un broche de oro. Suena así. GGG. Dedicación especial para Antesana 247. Muchas gracias por recibirme. GGG. Hey, check. Ese es Delfino en el micrófono. Yeah. Check. Wow, sálvame del pecado, he pecado por hablar mal ayer. Discutí con mis hermanos por rapear toda my shit. Creo que ando liviano, somos latas de colores, aerosoles, aeroplanos. Me presento, el verbo rágico, lo dije alguna vez por haberme sentido mágico. Hoy con 38 demuestro no ser parásito, no los mencioné, usé sujetos tácitos. Conozco al diablo cantando, bingo al acecho. Sentado en la mesa de un bar, pregunta qué les llevo, que yo les llevo antigüedad a esos raperos que no pueden soportar el peso de estos versos densos. Pesado como la luna, el quinto satélite, gran cuerpo celeste que oculta su lado ilícito. Yo sé que hay envidiosos que gobiernan, son la élite, manejando las redes con mensajes implícitos. Influencer, te brindo mi influencia, a mí también me avala un expediente y una experiencia. Afuera hay hombres X bebiendo de la inocencia, tomando decisiones que afectan a tu conciencia. Guardo memorias de un taxista, cuéntame una historia, haré que exista. Rolando Rivas de cronista, descifrando data en braille. Soy el Delfino Flow, el último en irse del baile. Jaque mata al rey, soy el sensei del código binario, el que rapeó en tu barrio, el que viajó a tu área contra viento y marea. Me planté y puse bandera y dejé bien representado el rap de Santa Fe en la escena. Mucho amor, mucho amor. Pa, 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 pa.